Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar en este video tutorial cómo desarrollar una base de datos a partir del paquete estadístico SPSS, la versión 20 para Windows de 64 bits. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo mi paquete estadístico abierto. ¿Sí? Le vamos a dar clic y ahí vemos el paquete estadístico. En este caso, ubiquemos en términos generales que el paquete estadístico nos presenta a nosotros lo que es una vista de datos y una vista de variables. Vamos a iniciar trabajando nosotros con lo que es la vista de variables. En el caso de la vista de datos, nos va a servir a nosotros para observar lo que es la introducción de los datos o la captura de los datos. Pero iniciemos considerando la vista de variables, ¿sí? Y demos un repaso general. Si ustedes notarán en la parte de arriba, en la parte de la fila roja, aparece la opción sin título. ¿Sí? En este caso es porque no hemos nosotros guardado nuestra base de datos, por eso no aparece un título específico en nuestra base. ¿Sí? En la siguiente fila que nosotros vemos, vamos a ver la barra de herramientas que nos presenta el programa, y dando un repaso general para iniciar la consideración, vemos que en la parte del archivo pues nosotros vamos a poder accesar a generar una nueva base de datos, si es que ese es el objetivo, abrir una base de datos que ya previamente tengamos guardada, ¿sí? Abrir una base de datos de consulta, leer algunos datos. Vas a poder, por ejemplo, el comando te da la opción de control F4 para cerrar, control S para guardar, o guardar como, guardar todos los datos, exportar una base de datos. Te va a dar también la opción del programa. Si tú tienes, por ejemplo, una base de datos en Excel, tú la vas a poder exportar a lo que es el paquete estadístico SPSS sin que se modifiquen tus datos. Esa es una de las ventajas también que te presenta el paquete estadístico. Vas a poder cambiar el nombre a un conjunto de datos, mostrar información, el servidor, en fin, imprimir, presentación preliminar y otras opciones más que te presenta la opción de archivo, ¿no? Que los vamos a ir analizando poco a poco conforme vayamos adentrándonos en los otros próximos videos tutoriales que estemos manejando. En el caso de la edición, aquí nosotros le damos clic y nos va a dar la opción de deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, ¿sí? Y aquí te presenta los comandos también que tú vas a poder utilizar, ¿no? Entonces, si quieres utilizar una variable, pegar, borrar, ir a algún caso específico, lo vas a poder hacer desde esta parte de la edición, ¿no? En el caso del ver, aquí te vas a programar tú para que tú veas y tú edites tu barra de herramientas, tu barra de estado, cómo quieres trabajar con ella, si la quieres personalizar, si quieres ver tus datos. Esto lo vamos a ver más a fondo cuando quieramos, por ejemplo, transformar una variable, ordenar algún caso, agregar alguna variable, seleccionar algunos casos específicos. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco cuando podamos, cuando vamos a poder nosotros seleccionar algún caso, dividir algunas variables, transformarlas, ¿sí? Cómo generar índices en el paquete estadístico, eso es bien importante, ¿sí? En la transformación igual vamos nosotros a calcular variables, ¿sí? Específicamente les comentaba en la parte de los datos, vamos a poder nosotros transformar y generar índices en el paquete estadístico para poder, en este caso, los, las variables que nosotros estemos manejando de tipo categórico, para poder hacer un análisis, vamos a poder calcularlas mediante una transformación, generar índices y de esta manera poder trabajarlas, ¿sí? Entonces aquí nos da la opción de recodificar variables, agrupar, visualizarlas, ¿sí? Crear una serie temporal, reemplazar algunos valores perdidos. Les digo, lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Una de las opciones con las que más vamos a trabajar nosotros a la hora de trabajar el paquete estadístico y va a ser la parte de analizar, ¿no? En el caso del análisis, nosotros vamos a ver cómo queremos ver el informe, ¿sí?
los estadísticos descriptivos. En este caso, aquí nos da la opción de trabajar con frecuencias descriptivos. Si queremos generar alguna tabla de contingencia, ¿sí? Aquí lo vamos a poder realizar. Si queremos hacer alguna tabla personalizada, lo vamos a hacer aquí. Si nosotros ya, por ejemplo, vamos a utilizar pruebas estadísticas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso paramétricas, pues aquí el programa nos da la opción de hacer la comparación de medias, las pruebas T para una muestra, T para muestras independientes, para muestras relacionadas, o ANOVA o análisis de la varianza. Si queremos hacer un modelo de lineal de general, modelos lineales generalizados, si queremos hacer una correlación, ya sea Pearson o Spearman, si queremos hacer una regresión o algún modelo de regresión lineal, lo vamos a hacer en esta parte, ¿sí? Si nosotros queremos, por ejemplo, también a ver, por ejemplo, eh, el análisis de confiabilidad de algún instrumento, lo vamos a ver aquí con alfa de Kronberg. Si tú, por ejemplo, quieres hacer alguna prueba no paramétrica, ¿sí? Pues lo vamos a ver desde esta parte. Vamos a dar la opción para trabajar con chi cuadrado. Vamos a ver lo que es H de Kruskal-Wallis, U de Matt Whitney, ¿sí? Para una muestra, para muestras independientes, para muestras relacionadas, lo vamos a ver desde esta parte, ¿sí? Entonces, eh, si quieres, por ejemplo, hacer algún gráfico, lo vas a hacer en esta parte, y algunas otras utilidades generales que vamos a ir trabajando. Entonces, con esto en mente, vamos a iniciar la consideración del paquete estadístico SPSS. El objetivo del video tutorial en esta ocasión es, decíamos pues, generar una base de datos. Entonces, en la primera parte, nosotros vamos a colocar siempre un identificador o un IDEM o código. Para esto, pues, tú vas a colocar la expresión IDEM en tu base de datos, ya sea que lo hagas en mayúsculas o en minúsculas. Aquí vas a colocar el identificador o IDEM, código, folio, y vamos a dar un enter. La primera variable que nosotros vamos a insertar va a ser el IDEM. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a nosotros a llevar un orden en nuestras variables y que a la hora de hacer el análisis no se nos vayan a mezclar nuestras variables, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el código, el folio o el IDEM. Yo en este caso le puse IDEM. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es capturar nuestra base de datos, ¿sí? O el esqueleto de nuestra base de datos. Para esto yo ya tengo aquí, por ejemplo, bien, entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo de un instrumento que mide el consumo de drogas, consumo de alcohol, autoestima, el consumo de tabaco y lo que es los motivos para el consumo de tabaco. En este caso vamos a regresarnos un poco en la primera parte de lo que es el cuestionario. Nosotros vamos a ver las variables sociodemográficas. Posterior a esto vamos a ver nosotros el cuestionario que mide las prevalencias de consumo de alcohol, el consumo de tabaco aquí en esta parte, ¿sí? Y luego vamos a ver lo que es la prevalencia de consumo, en este caso de marihuana, de cocaína, ¿sí? Aquí lo vemos también. Seguimos avanzando y luego vemos la escala de autoestima de Rosenberg, que también vamos a capturar en nuestra base de datos. Audit, que mide prueba para identificar los trastornos del consumo de alcohol también. Sí, ahí vemos el instrumento. Y finalmente nosotros vamos a observar lo que es la escala de motivos para fumar o motivos para consumo de tabaco. ¿Sí? Entonces esos son los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para generar nuestra base de datos. Pero vayámonos al inicio de nuestro cuestionario y vamos a ver nosotros que lo primero que vamos a capturar van a ser nuestras variables sociodemográficas, ¿sí? Entonces
El primer apartado dice grado escolar. Entonces, si nos ubicamos nosotros en nuestra base de datos, vamos a capturar la primera variable que se llama grado escolar. Si ustedes ven en la primera columna, nosotros vemos lo que es el nombre de la variable. Aquí nos vamos a poner nosotros un nombre corto de la variable, y en lo que es la etiqueta vamos a poner el nombre largo de la variable con espacios. Cabe señalar que aquí en el nombre corto de la variable nada más vamos a colocar una contracción de la variable, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros recordarla y poderla trabajar más adelante, ¿sí? Vamos a colocar entonces el nombre de nuestra primera variable, dijimos es el grado escolar. Entonces en este caso yo voy a poner grado, lo voy a manejar como G escolar, ¿sí? El tipo de variable siempre lo vamos a manejar como numérico para que podamos analizarlo con el paquete estadístico. La anchura hace referencia a los espacios que nosotros vamos a poder utilizar para dar nombre a la variable. Los decimales siempre los vamos a manejar en 0, ¿sí? Solamente cuando se trate de una variable que estemos manejando, por ejemplo, los decimales, como en el caso del peso, la talla, o vamos a medir índice de masa corporal, bueno, en ese caso sí será necesario utilizar los decimales. En este caso, en el grado escolar no es necesario los decimales. Entonces, en la etiqueta yo voy a colocar el nombre de mi variable, y aquí sí voy a colocar el nombre completo. Voy a poner grado escolar, ¿sí? Y los valores que nosotros le vamos a dar a nuestra variable van a ser los siguientes. Si nos regresamos nuevamente a lo que es el cuestionario, vamos a observar que en este caso nos da 3 opciones de respuesta, ¿sí? El primero hace referencia al estudiante que está en primero de bachillerato, segundo o tercer año, ¿sí? Entonces esos son los valores que le voy a dar yo en mi base de datos. El grado escolar de mi entrevistado, entonces le damos clic y aparece, le vamos a dar, es una variable de tipo ordinal, y le voy a poner primero y le voy a dar añadir 2, segundo, y le doy añadir 3 y le doy tercero y le doy añadir, y finalmente le doy aceptar, y ya quedó capturada mi variable, ¿sí? Entonces vamos a darle un enter aquí a nuestra variable, y vamos a capturar la segunda variable. En el caso de lo que es, ustedes notan aquí los perdidos, lo vamos a dejar en blanco, las columnas igual, la alineación la dejamos a la derecha. Puedes modificarla si a tu gusto lo quieres hacer, ¿sí? Entonces vamos a capturar la siguiente variable que tenemos aquí. Por ejemplo, la siguiente variable es el turno, ¿sí? Y aquí nos da la opción matutino, vespertino y nocturno. Entonces vámonos otra vez al paquete estadístico, y entonces el nombre de la variable es turno, ¿sí? Lo dejamos en numérico, quitamos decimales porque no los vamos a utilizar, ¿sí? No es necesario. Y turno, pues no es necesario que lo hagamos una contracción, o sea, podemos manejarlo igual, similar al nombre corto, ¿sí? Le damos clic otra vez aquí y le vamos a poner 1, matutino, añadir 2, vespertino, y le damos añadir 3, nocturno, y le damos añadir y aceptar finalmente. La siguiente variable que nosotros vamos a capturar en este caso es el grupo. ¿A qué grupo pertenece el estudiante? Pero si ustedes notan aquí en la variable número 3 en grupo,
no hay una opción de respuesta. Entonces el grupo, yo solamente anoto aquí grupo, ¿sí? Y acá vuelvo a anotar el nombre de la etiqueta de la variable, ¿sí? Voy a anotar el grupo, pero como no sé el grupo aún todavía o no los he capturado, ¿sí? Entonces aquí esta parte la voy a dejar en blanco. Conforme vaya yo capturando, voy a ir señalando el grupo al que pertenece el estudiante que estoy entrevistando, ¿sí? Entonces seguimos con la captura y ahora lo que nos pide es años cumplidos, ¿sí? Años cumplidos. Entonces vamos a poner aquí, ya sé que la maneje como edad o años cumplidos, vamos a poner años y le voy a poner, como no puedo dar espacios aquí, años C, ¿sí? Y acá en esta parte le voy a poner años espacio cumplidos. Recordemos que en la parte de las etiquetas sí puedo dar espacios, ¿sí? Aquí le quito los decimales, no voy a utilizar los decimales, ¿sí? Y esta parte de los valores igual la voy a ir dejando en blanco, puesto que conforme vaya capturando, ahí voy a ir determinando la edad. No va a tener un valor, conforme los vaya capturando van a quedar. Si un estudiante me dice que tiene 17 años, 17 vamos a colocarle en la captura, o 18 o 16 según sea el caso, ¿no? Entonces regresamos a la siguiente variable y dice aquí estado marital, sin pareja y con pareja. Entonces volvemos otra vez acá y le ponemos, voy a ponerle marital, ¿sí? Y aquí en la etiqueta le voy a poner, ahora sí, estado marital, ¿sí? Elimino los decimales, no los voy a utilizar. Aquí sí le voy a dar valores 1 y le voy a dar, nótese, aquí es bien importante que ustedes a la hora de dar los valores concuerden con el instrumento o con el cuestionario, porque si nosotros capturamos, por ejemplo, femenino 1 y masculino 2, vamos a tener errores a la hora de hacer el análisis. Vamos a asegurarnos de que el 1 sea masculino y 2 femenino para llevar el mismo orden que tiene el cuestionario o el instrumento. Entonces, en este caso, 1 es masculino y 2 es femenino. 1 es masculino, le doy a añadir, 2 femenino, ok, y le doy añadir y aceptar. Ok, entonces seguimos capturando nuevamente nuestra variable. Aquí, perdón, aquí me equivoqué, tuve un error. Es bueno, vamos a aprovechar, de hecho, para evitar, vamos a aprovechar este error que cometí en la captura para saber qué hacer cuando nos equivocamos en el valor de las variables. Aquí, por ejemplo, estamos señalando al sexo. Entonces, cuando yo me equivoco, me voy a la opción de editar y le doy con pareja, ¿sí? Y le doy la opción cambiar, ¿sí? Señalo el 2 y aquí le voy a poner sin pareja, ¿sí? Entonces le doy cambiar y automáticamente queda corregido el error. Entonces, si se fijan, aquí en este caso cometí un error a la hora de la captura de la base de datos, pero este mismo error nos permitió a nosotros determinar cómo podíamos corregir los errores. Entonces vamos a aprovechar esa parte, ¿no? Entonces ya estamos aquí, sin pareja, 2 con pareja. Otra de las variables que está aquí es el género, ¿sí? Y si ustedes notaron aquí en este caso, nos brincamos una variable en la captura. También vamos a aprovechar esa parte para corregirla desde este punto de vista. Miren, aquí en este caso, por ejemplo, lo que yo puedo hacer aquí es, si yo me equivoqué y pasé por alto esa variable, lo que voy a hacer es marcarla, la marco y le voy a dar copiar y la pego abajo.
pegar. ¿Sí? Entonces esta variable que tengo yo aquí la voy a eliminar. ¿Sí? La voy a eliminar. O bien también puedo hacer lo que hicimos anteriormente, modificar la variable. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones puede ser válida en este caso. Nosotros vamos a darle la opción aquí, por ejemplo, vamos a editarla para que sea más explícito esto. Entonces aquí en este caso yo le voy a cambiar el nombre como aparece en el cuestionario. Aquí por ejemplo dice género. Entonces edito aquí y le pongo género. ¿Sí? Y acá voy a modificar también y le voy a cambiar a género. ¿Sí? Y nuevamente cambio los valores. En este caso nótese que el 1 es masculino y 2 es femenino. Entonces aquí le cambio, ¿sí? 1 masculino, cambia, 2 femenino, cambio y acepto. Y aquí únicamente lo que voy a hacer es cambiar el nombre corto de la variable. Dijimos que era marital. ¿Sí? Y de esta forma entonces ya quedó corregido el error que teníamos anteriormente. Entonces vimos cómo corregir errores a la hora de la captura en los valores, y cuando también me equivoco en mi variable y salto alguna variable, entonces ya sé qué puedo hacer para corregirlo, ¿no? Entonces vámonos a la siguiente variable. Ya nos queda solamente ocupación, y aquí nos da dos opciones: uno estudia y dos estudia y trabaja. Entonces ocupación, aquí voy a anotar yo ocupación, ¿sí? Y le voy a manejar acá igual ocupación, y aquí le voy a poner 1 estudia, añadir, aceptar, ¿sí? 2 le voy a dar estudia y trabaja. Ahí está. Doy añadir y aceptar. Ok, los decimales igual no los vamos a utilizar, entonces los bajamos a 0. Y hasta aquí nosotros pues ya capturamos lo que es las variables sociodemográficas. La otra pregunta que viene aquí dice: si actualmente trabaja, ¿cuál es su ocupación? Bueno, entonces en este caso nótese cómo vamos a capturar. Le vamos a dar aquí el nombre corto: si trabaja, ¿sí? Le vamos a bajar los decimales, entonces le vamos a poner el nombre a la pregunta. Dice: si actualmente trabaja, ¿cuál es su ocupación? ¿Sí? Así va a quedar el nombre. Y en los valores, como no sabemos las opciones de respuesta que puede tener el entrevistado, lo vamos a dejar en blanco, y conforme nos vayamos capturando, pues vamos a ver las opciones que nos contestó. A lo mejor uno va a ser carpintero, a lo mejor va a ser electricista, ¿sí? O si tiene algún otro oficio, lo vamos a ir marcando nosotros cuando estemos capturando nuestros datos. Entonces hasta aquí pues entonces vimos cómo capturar nuestras variables sociodemográficas. Bien, entonces ahora que ya hemos capturado nuestra base de datos con las variables sociodemográficas, y para no alargar mucho el video, yo ya tengo generada una base de datos previa. Vamos a, con todos los instrumentos que señalamos al inicio, vamos a utilizar en este caso el archivo
Vamos a abrir esta base de datos donde yo ya la tengo previamente capturadas. Aquí está la base de datos, son las mismas variables que analizamos anteriormente. Aquí está el IDEM. Si ustedes se fijan, yo tengo el nombre corto aquí: grado escolar, escolar, turno, turno, género, género, edad, edad, ¿sí? Marital, estado civil. Aquí en este caso hubo una variante, estado civil, y acá dice marital. Ocupación, ocupación, ¿sí? Y a partir de esta variable de la número 10, nosotros vamos a observar que el instrumento empieza a medir prevalencias, ¿sí? Vamos a irnos al instrumento, y en este caso vean, la última variable que capturamos fue si actualmente trabajaba, y la siguiente es con quién vives, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a la base de datos, en la pregunta 8, veamos aquí, dice ¿con quién vives? Y nótese que las opciones de respuesta es: 1, con mamá y papá; 2, solo con mamá; 3, solo con papá; 4, con tío; 5, otra persona. Son los valores que le dimos entonces. Y a partir de la número 10 hicimos lo que eran las prevalencias. En este caso iniciamos con las prevalencias de consumo de alcohol, y la primera pregunta dice: ¿has consumido alcohol alguna vez en la vida? Y los valores aquí que le vamos a marcar nosotros es 0 no, 1 sí. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Aquí quiero que presten mucha atención en esta parte. Vayamos al instrumento. Noten aquí un detalle importante. Cuando nosotros estamos generando nuestra base de datos, y en nuestro instrumento o cuestionario, según sea el caso, nosotros queremos medir, por ejemplo, ¿has consumido alcohol alguna vez en la vida? Y la opción es 1 sí y 2 no, ¿sí? Aquí tenemos que ser bien precisos en lo que le estamos señalando al paquete estadístico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros le decimos aquí 1 sí y 2 no, y eso la persona entrevistada lo va a entender correctamente. Si no consume alcohol, no ha consumido alcohol alguna vez en la vida, pues le va a marcar al número 2. Pero cuando lo estamos analizando en el paquete estadístico, ojo, nótense los valores que nosotros le dimos. Cuando es no es un 0, y cuando es sí es 1. ¿Qué pasaría si nosotros le diéramos 1 sí y 2 no? Bueno, a la hora del análisis tendríamos errores, porque el paquete estadístico le estamos dando un valor, ¿sí? A lo que ustedes quieren decir que no, le estamos dando un 2, y si le damos un 2 le estamos dando un valor, y eso lo va a interpretar el paquete estadístico. Entonces, cuando se trate de una respuesta en la cual sea no, 0, nunca, entonces lo vamos a marcar con un 0, ¿sí? Ojo en ese detalle nada más. Cuando sea no, nunca, ¿sí? Entonces lo vamos a marcar como un 0, para que el paquete estadístico no le dé un valor a la hora del análisis. Solamente en eso vamos a hacer énfasis. Entonces, si ustedes se fijan, aquí vemos las prevalencias de consumo de tabaco, ¿sí? Marihuana, cocaína, ¿sí? Y si seguimos avanzando nosotros hacia abajo en nuestra base de datos, vemos que aquí a partir de la 26 estamos capturando la autoestima, ¿sí? Y si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, dice la etiqueta, dice: siento que soy una persona de valor al igual que otras personas. Y los valores que nosotros les dimos es: 1, totalmente en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 3, de acuerdo; 4, totalmente de acuerdo. Es una escala tipo Likert. Y si nosotros nos vamos a revisar en este caso el instrumento de autoestima, vean cuáles son las opciones de respuesta, ¿sí? Siento que soy una persona de valor al igual que otras personas. Totalmente de acuerdo 4, de acuerdo 3, en desacuerdo 2, totalmente de acuerdo 1, ¿sí? Entonces son los valores que nosotros le dimos aquí en nuestra base de datos. Y así sucesivamente también nosotros vamos a ver lo que es audit en esta parte, y cuando la opción es, por ejemplo, de que nunca consumió tabaco, perdón, nunca consumió alcohol, en audit le vamos a marcar un 0, ¿sí? Y en el caso de los motivos,
¿sí? Por ejemplo, fumar me relaja cuando estoy tenso. Y los valores que nosotros le dimos es 1 nunca, 2 rara vez, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre, ¿no? Y si nos vamos a analizar en este caso el instrumento que mide los motivos para el consumo de tabaco, ¿sí? Al final vamos a ver qué son los valores que están aquí plasmados, ¿sí? Nunca, rara vez, a veces, casi siempre. Y aquí están los valores: 1 nunca, 2 rara vez, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre, ¿no? Entonces, ojo también aquí. Cuando sea nunca, nosotros lo vamos a capturar como cero, ¿no? Eso es que quede bien claro a la hora de plasmarlo en la base de datos y no cometer errores. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la captura de la base de datos. Ya vimos cómo capturar la base de datos. Ahora el siguiente paso sería que con la base de datos ya hecha, vayamos nosotros a la vista de datos y vamos a esa parte, ¿sí? En la captura, en este caso, vamos a ver nosotros que el IDEM, ¿sí?, nos va a referenciar a nosotros nuestros cuestionarios e instrumentos que nosotros capturamos, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son las cabeceras de las columnas, nosotros vamos a ver las variables, ¿sí? Aquí es una pregunta, otra pregunta, otra pregunta, ¿sí? Y las filas nos representan a nosotros los entrevistados. Cada fila representa a un entrevistado. En este caso, las columnas representan a las preguntas de los cuestionarios, ¿sí?, o de los instrumentos, y de los instrumentos en este caso, y cada fila representa a un entrevistado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer entrevistado, el grado escolar que tiene está en primero, ¿sí? El turno que tiene está en el turno matutino, el género es femenino, la edad que tiene 21 años, el grupo en el que está es entrevistado, ¿sí?, es el grupo de 20 a 29 años, el estado marital es sin pareja, la ocupación, estudia, vive solo, ¿sí? ¿Ha consumido alcohol alguna vez en la vida? Sí. En el último año también. En el último mes también. En la última semana sí. ¿Ha consumido tabaco? Sí. En el último año no. Solamente alguna vez en la vida sí. Y así sucesivamente vamos a ir capturando cada uno de nuestros cuestionarios que ya tengamos nosotros aplicados con nuestros estudiantes. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar el video tutorial de lo que es la generación de la base de datos y la captura. En el siguiente video tutorial vamos a ver nosotros el análisis, cómo vamos a analizar los descriptivos y cómo vamos a hacer pruebas estadísticas para analizar todos estos datos que tenemos ya capturados. Bien, entonces espero que este video les haya servido y sea sido de provecho, y nos vemos en el siguiente video tutorial.